la vida de todo creyente. En contra de lo que algunos piensan, la palabra de Dios nunca ha pasado ni pasará de moda, porque la palabra de Dios no es una moda, es palabra de Dios, y Dios no tiene modas. Tampoco debería de haber modas en los ministerios, en las iglesias, aunque a veces sí que nos hemos movido un poquito en esa línea, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra no pasa de moda. Las mismas necesidades que tenían Adán y Eva en el huerto del Edén son las mismas necesidades que tenemos tú y yo. Las mismas necesidades que tenía Abraham cuando fue llamado por Dios, o Moisés, o Noé, o el rey David, las mismas, o cualquiera de las mujeres que aparecen en la Biblia, son las que tenemos tú y yo en el siglo XXI. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado lo externo, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la ciencia, ha cambiado la industria, la forma de producir del ser humano, pero internamente el hombre no ha cambiado ni un ápice, no ha cambiado nada absolutamente. O sea, vamos a borrarnos la imagen esa del primate que aparece en los dibujitos, ¿verdad? Aparece un primate y luego otro que se va estirando hasta que está el ser humano. No, el hombre no ha evolucionado nada, porque eso es mentira. Dios creó a Adán y Eva como somos tú y yo en el día de hoy. Seguramente era muy guapo Adán y muy guapa Eva, porque todavía no habían sido deteriorados por el pecado, por la enfermedad, por toda la degeneración que produce el peso del pecado en la vida de una persona. Pero el diseño, tal cual salió de las manos y del corazón de Dios, es el mismo que se ha mantenido hasta hoy. Y su palabra tampoco ha pasado de moda. Fue dicha por Dios, fue declarada por Dios que es eterno. Y ten en cuenta una cosa, Dios es eterno quiere decir que Dios no tiene tiempo. Cuando la Biblia dice Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, es para que tú y yo lo entendamos. Para Dios no hay ayer, para Dios no hay hoy y para Dios no hay mañana. Dios es. Dios es. Dios ocupa toda la eternidad. ¿Cómo es posible eso? Yo no lo sé, no se puede explicar, no hay ciencia humana que lo explique, solo podemos aceptarlo. Por fe lo creemos. Dios es eterno y Dios es. No es que Dios mira al pasado y mira al futuro. Dios lo contempla todo al mismo tiempo, cosa que nosotros no podemos hacer. Por eso la palabra de Dios no pasa de moda. Ella es tan importante que dice Juan 5:39 que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Está hablando ahí el Señor Jesús directamente. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. O sea, la propia palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando de Jesucristo. Toda la palabra de Dios gira en torno a la figura de Jesucristo. Porque la palabra de Dios fue dada para que descubramos la necesidad del Mesías en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros pudiéramos entender que hay un Mesías y que le necesitamos. La palabra de Dios conduce entonces claramente hacia la necesidad de un Salvador. Ella habla de la condición del hombre, ella habla del pecado. La palabra de Dios nos habla del Mesías anunciado y de la reconciliación con Dios por medio del Mesías. El verano pasado tuvimos la oportunidad de estar con Jacobo Bock del Ministerio de la Caja Roja en el campamento de liderazgo en el Redil. Y entonces tuvimos un día intensivo del ministerio que él ha desarrollado, que es el evangelismo en la calle. Cómo dar tu testimonio en 2 minutos, cómo estar muy centradito en el mensaje. Bueno, y fue un tiempo espectacular. Él nos enseñó cómo la presentación del Mesías está escondida en el libro de Génesis. En el primer libro de la Biblia ya está reflejado el plan de Dios a través del Mesías Jesucristo. Toda la Biblia nos habla del Mesías. Por eso cuando tú leas la Biblia, no importa si es el Antiguo o el Nuevo Pacto, cuando leas la Biblia, una de las preguntas que tú te tienes que hacer al respecto de lo que has leído es:
Señor, ¿qué tengo que aprender yo de Jesucristo, del Mesías? Pero olvídate de Jesucristo, el hombre que vivió 33 años en la tierra. Piensa que Jesucristo es una palabra griega. Los judíos nunca dirían Cristo. ¿Qué dirían los judíos? Mesías, porque esa es la palabra que se usa originalmente en el idioma en el que fue escrita la Biblia. Mesías, el Mesías. Si tú vas a un judío y le hablas de Cristo, sí, probablemente sepa lo que es, porque culturalmente son personas muy amplias, pero lo rechazará precisamente por venir en un idioma que ha querido borrar todo rastro del pueblo de Dios en la misma palabra de Dios, curiosamente. Entonces, Mesías es el tronco central de la Biblia. Y cuando leas la Biblia te tienes que preguntar, ¿de qué me está hablando acerca del Mesías este pasaje? ¿Qué tiene que ver con el Mesías? ¿Qué me enseña acerca del Mesías? ¿Cómo se revela en este pasaje el Mesías? En Hebreos 4:12, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, solo este versículo. Todos los demás, siempre yo uso la Reina Valera de 1960. Me parece, y nos parece, la más adecuada, pero en algunas ocasiones me gusta leer alguna otra versión para tratar de dar un matiz y explicar un poco más. En este caso, Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios tiene un poder tan grande que es capaz de introducirse en tu vida, pero ya veremos que eso no es automático, pero es capaz de introducirse en tu vida y poner un orden del cual carece la mente y el corazón del hombre sin Dios. La mente y el corazón del hombre sin Dios están buscando cualquier tipo mira, ya las cosas más absurdas que podamos imaginar, con tal de anclarse allí y de pensar que allí está lo más importante de este mundo. De ahí surgen, por ejemplo, los movimientos humanistas. Con tal de no hacer caso de lo que Dios dice, el hombre plantea que el mismo hombre es el centro de todo y es lo más importante. O de ahí surgen los animalistas, que hay hasta partidos animalistas. En mi pueblo se presentaron ahí en La Llagosta y sacaron unos centenares de votos. Y entonces plantean que los animales casi tienen que tener, bueno, y sin casi, los mismos derechos que las personas. Que dentro de poco vamos a ver gente reclamando seguridad social para nuestro perro, o para nuestro gato, o para nuestro canario. ¿O no, Brian? Entonces ahí están los animalistas, los ecologistas. Está muy bien cuidar el planeta, está muy bien respetar a los animales, por supuesto, claro que sí. Pero ¿cómo se puede convertir eso en el centro de la vida de alguien? ¡Qué cosa tan absurda! Y así, pues, cualquier cantidad, hay un abanico tan enorme de posibilidades, que con tal de no mirar a Dios, el hombre se aferra a cualquier cosa para tratar de llenar su vida y de poner orden en su vida, que nunca lo van a encontrar. Nunca lo van a encontrar. Vemos qué tristeza, ¿verdad? Esta semana apareció los padres del niño que se suicidó en octubre y enseñaron la carta que había dejado escrita. Una carta donde decía a sus padres que los quería mucho, que les daba muchas gracias por todo el cuidado que habían tenido de él. 11 años el niño, ¿eh? Escribió esa carta antes de tirarse por la ventana de su casa y matarse. Y decía que no podía, que no aguantaba más ir al colegio y que por eso se quitaba la vida, porque era insoportable ya. Pero, ¿cómo puede ser que un niño de 11 años llegue a la conclusión de que lo más necesario es quitarse la vida? Un niño de 11 años que está pensando normalmente en jugar, en divertirse, en cantar, en hacer deporte, en ir al cine, en ir a una fiesta, en ir a Disney World. Un niño de 11 años. ¿Cómo puede ser posible? Evidentemente ahí hubo una acción espiritual, hubo una acción demoníaca que llevó a la confusión total
a ese pequeño. Pero son tantas las muestras que vemos alrededor de nosotros de que el ser humano vive en un desorden que le lleva a la locura, a la sinrazón, cuando no tiene a Dios en el centro de su vida. Y es precisamente, ahí está la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me revela todo el carácter de Dios. La palabra de Dios me dice todo lo que tengo que saber acerca de Dios. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia, y todo el capítulo 119 del libro de Salmos habla acerca de la palabra de Dios. Yo os propongo la tarea para los que son diligentes y estudiosos y toman notas, pues que anotéis ahí, Salmo 119, leer con detenimiento en casa. Si lo lees con detenimiento, probablemente te vas a tirar media hora, 45 minutos o incluso una hora. Es un salmo tan rico, porque el salmista en una canción está describiendo la cantidad de cualidades que tiene la palabra de Dios. Yo he hecho un pequeño resumen aquí, no voy a citar los versículos para no aburriros, porque además sé que lo vais a leer en casa y los vais a descubrir por vuestra cuenta. Dice, por ejemplo, que limpiará el camino del joven, me ayuda a no pecar. La palabra de Dios me ayuda a no pecar. Me dice qué hacer con mis enemigos. ¡Wow! Esa está muy buena, ¿eh? Vivifica, levanta el ánimo, levanta el corazón. Es un ancla segura. O sea, todo lo que tú hagas conforme a la palabra de Dios, eso no falla nunca. Es un ancla segura. O sea, es como una apuesta segura. Tú apuestas por la palabra de Dios y es un ancla segura. Una roca firme sobre la cual esperar, lo cantábamos ahora. Siempre necesitamos una palabra de Dios para tomar una decisión. Y cuanto más importante es la palabra de Dios, más tengo que tener claro que Dios me está guiando a través de su palabra. La palabra de Dios produce consolación en mi alma. Cuando leas el Salmo 119 vas a descubrir muchas más cosas. Me da los mejores amigos. ¿Tú quieres tener buenos amigos? Empieza a ser un estudioso y un hacedor de la palabra de Dios y vas a ver cómo rápidamente se van a asociar a ti personas con el mismo espíritu, y esas amistades son mejores incluso, como decía también el salmista, que las de un hermano. Aquellos que tienen el mismo depósito que yo serán mis mejores amigos. Te da buen sentido y sabiduría. Ay, es que yo no sé, yo casi no sé leer, yo casi no sé escribir, ¿yo qué voy a decir? Pues la palabra de Dios debe de ser tu escuela, tu universidad, tu máster. Es eterna, la palabra de Dios es eterna. Es luz para mis pies. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? ¿Qué hacer en una dificultad? ¿Para dónde voy? Bueno, en la palabra de Dios vas a encontrar respuestas. Dice que los mandamientos de Dios son el gozo de mi corazón. Los mandamientos de Dios son el gozo de mi corazón. ¿En qué estás buscando gozo en tu vida? Hay gente que busca el gozo en el alcohol, en las drogas, en las compras, en una aventura, en un riesgo. ¿En qué estás buscando gozo? La Biblia misma dice que ella produce gozo. Ella produce gozo a mi corazón. Hay gente que piensa que la Biblia es aburrida, es tediosa. La palabra de Dios produce gozo en mi corazón. Pero ahora vamos a descubrir que todo esto no es automático. O sea, no es que yo, por ejemplo, por llevar la Biblia así debajo del brazo ya se producen todas estas cosas. Ni siquiera por leer la Biblia se producen todas estas cosas. Pero quiero que sepas que todo esto se puede producir en tu vida por medio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver cómo. Dice que hace entender a los simples. Los simples, Bueno, pues el simple, cuando se empapa de la palabra de Dios, se vuelve sabio, se vuelve listo, se vuelve inteligente, de forma que avergonzará a los que se llaman inteligentes en la calle. Es sumamente pura, sumamente pura. Dios mismo dice que su palabra ha sido purificada antes de salir de su boca 7 veces. 7 veces. ¿Qué puede haber más puro que la palabra de Dios?
¿Qué mensaje puede haber más honesto, más íntegro, más transparente, más limpio que la palabra de Dios? Ninguno, absolutamente ninguno. Y me da paz, dice el versículo 165. La palabra de Dios produce paz en mí. Y es tremendo porque cuando yo estaba estudiando este salmo, me di cuenta que tiene una similitud asombrosa con el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra de Dios produce todas estas mismas cosas que el Espíritu Santo dice que produce en nosotros. Y eso a mí me llevó a pensar que seguramente el Espíritu de Dios no puede actuar en mi vida si no es en combinación con la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces, junto con la comunión con el Espíritu Santo, va a producir una auténtica revolución en mi vida, va a producir lo que Romanos 12:2 llama la transformación real de mi mente, la transformación que lleva a una persona a vivir de una manera distinta a como lo hacía antes, no solo a pensar diferente, sino a actuar diferente. La palabra debe de ser hecha. Di conmigo, hacer. Hacer con H. La palabra debe de ser hecha. Por eso la palabra por sí sola, aunque no necesita defensa, pero por sí sola no va a producir nada en mi vida. No por tener una Biblia más grande, o por tener 10 Biblias, o por tener en mi móvil no sé cuántas versiones, la palabra de Dios va a producir algo en mi vida. No, la palabra tiene que ser hecha. La palabra ha sido dada para que tú la hagas. Dios la da, Dios la ha pronunciado, es pura, pero tú la tienes que hacer, tú la tienes que llevar al terreno de la práctica. ¿Qué tenía que hacer Josué cuando su líder acababa de morir? O sea, aquel que le instruyó desde que era jovencito, aquel que le enseñó cómo dirigir un pueblo, aquel en el cual vio un ejemplo de integridad, de espiritualidad. Se muere su líder y para colmo Dios le dice, ahora tú tomas las riendas. O sea, doble problema, porque ya no tenía a quién acudir para pedir consejo. ¿A quién iba a pedir consejo Josué si Moisés había muerto? ¿Quién iba a ser entonces el que le guiara? Dios le dice la solución en Josué 1, del 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amigo, aquí empezamos a ver algunas cosas necesarias en mi vida para que yo pueda ver el resultado del Salmo 119 en mi vida. Esfuérzate, porque no va a ser fácil. Esto no es cómodo. Lo primero que yo tengo que hacer entonces cuando quiero poner la palabra de Dios en práctica es quitarme la mentalidad de que Dios tiene que hacer todo. A mí me toca sudar. A mí me toca esforzarme. Porque no todo el mundo quiere hacer la palabra de Dios. Porque muchas veces voy a encontrar gente que me dice, no lo hagas. Ven, hagámoslo de esta otra manera. Y van a ser maneras diferentes a las de Dios. Yo me voy a tener que esforzar. Luego vamos a ver también en el mismo Salmo 119 que tiene que haber una actitud en mi vida hacia la palabra de Dios. Y esa actitud necesariamente pasa por el esfuerzo. Por ejemplo, el salmista decía, luego lo leeremos, que él se levantaba a medianoche. A medianoche, o sea, ponte a las 3 de la madrugada. A las 4 de la madrugada, a buscar en los mandamientos de Dios respuestas para su vida. Me imagino que en momentos de tribulación, en momentos donde David al día siguiente tenía una batalla y estaba todo preparado, me imagino que no sería fácil dormir. Y seguramente se despertaba. Y en esos momentos él cogía los rollos, cogía los libros
y empezaba a buscar. Y de allí surgieron muchas veces los propios salmos del rey David, esforzándose en la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos pone las cosas fáciles, no nos pone las cosas de manera que la ejecución sea sencilla, no lo es. Va a requerir de nosotros un esfuerzo. Y esa es la razón por la que muchos cristianos no ven el resultado y todos los beneficios que la palabra de Dios puede ocasionarme, porque no quieren esforzarse, no quieren hacer un esfuerzo en las cosas de Dios. Quizá porque alguien nos dijo que las cosas de Dios eran fáciles. Dios hacía todo, yo solo tenía que estar sentado en una silla y nada más. Por ejemplo, tienes que esforzarte y tomar notas durante una predicación. Tienes que esforzarte y tomar notas durante tu devocional, durante tu meditación en la palabra de Dios. Eso requiere un esfuerzo. Y también le dijo a Josué, tienes que ser muy valiente. Muy valiente. No le dijo solamente valiente, le dijo muy valiente, porque poner la palabra de Dios en práctica es para machos. Y tú me entiendes lo que quiero decir. Como dice nuestra pastora, esto es para machos. O sea, poner la palabra de Dios en práctica requiere muchas veces ir contracorriente de todo el mundo absolutamente. Requiere ir en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad, requiere ir en contra, quién sabe si de tu propia familia, requiere ir en contra de muchos principios que rigen la sociedad. Por eso tú necesitas ser muy valiente. La obediencia a la palabra de Dios, para ser hecha, necesita que tú tomes riesgos. Por eso necesitas ser valiente. Sabemos que la palabra de Dios no falla y que Dios nunca va a traicionar sus principios, pero nosotros tenemos que comprobarlo. ¿Estás oyendo? Nosotros tenemos que comprobarlo. Tú, cada uno de los que estamos aquí y de los que nos oyen por internet, tiene que comprobarlo. Cada uno a nivel personal se va a enfrentar a retos y a mandamientos de Dios en los cuales va a tener que ser muy valiente. Y yo oro a Dios para que tú seas valiente en el momento en que tengas que tomar esa decisión. Sé valiente. Hay que ser valiente para obedecer la palabra de Dios. Dios busca gente valiente, no cobardes. La cobardía no va con Dios. Esa tibieza, esa indefinición, eso de tirarse 5 minutos ahí en el trampolín a ver si salto, eso no va con Dios. O sea, Dios quiere gente valiente, gente que le crea y dé el salto. No es un salto al vacío, aunque lo parece muchas veces. ¿Por qué? Porque va en contra de la razón humana. La palabra de Dios es espiritual, no es natural. Pero se nos pide que creamos y seamos valientes. Y eso fue exactamente lo que se le dijo a Josué. Josué, tienes que ser valiente. Tienes que ser decidido. Tienes que creerme. ¿Qué era más valiente? ¿Que Josué fuera a Jericó y atacara la ciudad? Hay que ser valiente para eso, ¿verdad? Para ir a una ciudad amurallada, con defensas férreas, y tú con tu ejército tratar de darte ahí hasta que eso caiga. ¿Hay que ser valiente para eso o no? Te recuerdo que en aquel tiempo las batallas eran prácticamente cuerpo a cuerpo. Y muchas veces las batallas consistían en ir en masa, que cayeran un montón, pero propiciar una grieta en la muralla para poder entrar en la ciudad. O sea, el número del ejército era muy importante, porque en cada batalla se perdían miles de personas. Había que ser valiente para hacer eso, pero había que ser muy valiente para ir con trompetas y darle la vuelta a la ciudad esperando que los muros cayeran. Digo yo que había que ser más valiente para eso. Porque Josué ya había demostrado que era un hombre valeroso para la batalla. Josué, Caleb, había una serie de amigos ahí de su generación que eran tipos que con 80 años
querían ir a partirse la cara con los cananeos. Con 80 años. ¿Eran valientes? Sí, pero tenían que ser muy valientes para obedecer a la manera que Dios les iba a decir en cada momento que hicieran las cosas. O sea, para un guerrero, darle vueltas a la ciudad con las trompetas era algo casi insultante. Es como si le decimos a Fernando Alonso que nos haga una exhibición montando en bicicleta, cuando él es capaz de ir a 300 por hora en un Ferrari. Pues es como un poco raro, ¿no? Bueno, a Josué le estaban diciendo, mira, guarda las armas, guarda toda tu adrenalina, toda tu testosterona, la aparcas y vamos a ir cantando alrededor de la ciudad. Piénsalo bien, es que hay que ser muy valiente para eso, para obedecer la palabra de Dios. Y Dios le estaba diciendo a Josué, necesitas esforzarte, necesitas ser muy valiente para cuidar de hacer toda, subráyalo en tu Biblia, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Toda la ley. No basta solo con hacer un 30%, un 50%, un 70%. Señores, que a mí esto no me funciona. Bueno, pon en práctica toda la ley de Dios. Si vas a diezmar, también deja de robarle al jefe. No digas que porque estás diezmando y estás cumpliendo una parte de la ley de Dios, ya te tiene que funcionar. Si vas a diezmar, deja de robar. Si vas a hablar la verdad al dar las buenas noticias, deja de mentirle a tu esposa o a tu esposo. Practica toda la ley de Dios. Le dijo también, no te apartes de ella, no te apartes. Habrá momentos de tu vida donde la tentación es buscar un atajo, buscar un caminito por ahí más corto. Pero Dios le dijo a Josué, no te apartes en ningún momento, porque esa es la manera en que tú vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. También le dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo me imagino que muchas veces Josué tuvo que dar razones a sus generales, a los ancianos de las tribus de Israel. Oye, vamos a hacer esto. ¿Y por qué? Pues mira, lo vamos a hacer porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú tengas una situación de esas difíciles, donde dices, ¿qué hago? Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿y por qué? ¿Y qué pasó con Israel? ¿O por qué celebramos la Pascua? ¿O por qué hacemos esto? ¿O por qué me das con la varita, papá? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ahí tú vas a tener las respuestas para dar explicación a cada persona de lo que te demande, de lo que te pida. Que nunca se aparte de tu... No te inventes cosas, no te inventes tus propios argumentos. Expón la palabra de Dios y pon en ella tus razones para tus decisiones. Y cuando alguien te pregunte, dile, yo lo hago porque está en la palabra de Dios. Con eso te basta. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. La meditación en la palabra de Dios, no la meditación de yoga, que tan efervescente está en estos días. Mucha gente va a yoga supuestamente a meditar. ¿Y sabes lo que hacen en el yoga? Dejan la mente en blanco. Y en ese momento vienen los demonios y como está la casa vacía, ¡chum!, meten allí todo tipo de pensamientos contrarios a Dios, por supuesto. Pero entonces a Josué se le mandó meditar en la palabra de Dios, en el libro de la ley. Allí se le mandó meditar a Josué. O sea, meditar, ¿qué es? Meditar es darle vueltas. Meditar es digerir. Meditar es pararse a pensar en lo que me está diciendo el libro de la ley. Tengo que detenerme allí. No puedo leer ni asumir la Biblia como el periódico, leyendo solo los titulares, leyendo solo el encabezado. Ay, y si hay un dibujo en la Biblia, mejor, porque con el dibujo ya sé de qué va ese capítulo.
Ya no lo leo porque sé que es cuando multiplicó los panes y los peces. No, meditar. Me tengo que detener y entonces bucear allí en la palabra de Dios. Dice que todo eso, todos esos consejos son para que guardes y hagas. Para que guardes y hagas. Esa es la gran clave que se le dio a Josué. Y sabemos que le fue muy bien. Sabemos que a Josué le fue bien en sus conquistas, le fue bien conquistando la tierra de Canaán. Él tuvo su propia heredad, Caleb tuvo su propia heredad. Fueron hombres que cuando vieron dificultades y vieron problemas, no se dejaron alarmar de las noticias, de los murmullos, de la opinión general, sino que a la palabra de Dios, al libro de la ley, a ver qué me tiene que decir Dios en este momento de mi vida. Pablo, el apóstol, en uno de sus viajes pasó por la ciudad de Éfeso y ya les anunció a los efesios que nunca más iban a volver a ver su cara, porque iba para Jerusalén y ya por el Espíritu Santo se le había anunciado que allí le esperaban muchas tribulaciones, incluso prisiones, y él ya sabía que no iba a volver a ver personalmente a esos discípulos. Iba a empezar un proceso muy complicado para la vida de Pablo, y en esas circunstancias, cuando él se está despidiendo de ellos, en Hechos capítulo 20, versículo 32, él les da un consejo. También unos versículos antes les dice que van a surgir personas que se van a levantar incluso dentro de la iglesia, de entre ellos mismos, que hablarán cosas perversas, dice, tratando de arrastrar a discípulos y sacarlos del rebaño. Pero en medio de todo ese panorama, Pablo les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene que ser algo central en nuestras vidas. En el Salmo 119, versículos 126 y 127 dice: tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. Dice el 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Tú vas a estar rodeado continuamente de gente que desprecia lo siguiente, la palabra de Dios. Gente que ignora por completo los principios de Dios. Gente que no quiere ni siquiera saber nada. Que tú le puedes estar hablando de cosas que están en la Biblia, pero donde se entere que lo que tú estás citando es la Biblia, ya deja de oírte. O sea, tú le puedes estar hablando a alguien de la necesidad de perdonar, de la necesidad de consejos para un matrimonio, y son bíblicos, pero en el momento que tú le digas que eso ha sido sacado de la Biblia, dices: no, yo no quiero ni seguir escuchándote hablar, ¿no? Es como lo que le pasó a Pablo en Atenas, cuando empezó a hablar a todos los griegos que adoraban todos los dioses, y había allí un huequecito para el Dios no conocido, al Dios desconocido, y les empieza a hablar: de este yo os quiero hablar, mira, el que creó todo, los cielos, la tierra. Y cuando le oye hablar de la esperanza de la resurrección, le dijeron: ya no queremos seguir oyéndote hablar. O sea, no me cuentes historietas que no se pueden razonar, le vinieron a decir. Hay mucha gente que considera que la Biblia no tiene nada que ver y no se puede aplicar hoy en día al ser humano. Pero Pablo le dice a esos discípulos, los encomienda a la palabra de Dios, y en el Salmo el rey David dice: es tiempo de actuar porque todos los demás han abandonado tu ley. Precisamente tu acción en la palabra de Dios va a destacar más cuando estás en medio de gente que no quiere saber nada de Dios. Y vas a necesitar arriesgar, vas a tener que poner en práctica los principios de Dios arriesgando. Es que no hay otra. Yo a veces le digo a la gente: ¿sabes qué? ¿Te cuesta diezmar? Prueba a diezmar 3 meses y dentro de 3 meses hablamos. Porque yo no te puedo decir más cosas acerca de ese principio. Yo necesito que tú lo vivas, necesito que tú lo practiques, que tú mismo compruebes
el resultado que eso va a tener en tu vida. Porque ¿qué más teoría te voy a dar yo? ¿Qué más libro te voy a dar? Yo con mucho gusto te daría un bibliazo así, ¡pum! Como quien batea una pelota, pero no serviría de nada. Podría gritar, podría predicar 5 horas seguidas sobre eso, pero hasta que tú no tomas el riesgo de practicarlo, no te darás cuenta. Es tiempo de actuar. ¿Cuántas cosas de la palabra de Dios has dejado aparcadas por uno u otro motivo? Todavía, al día de hoy, no las has puesto en práctica. ¿Cuántas cosas tú sabes que tienes ahí en el tintero y que las has dejado de lado? Quizá te ha faltado valor, quizá te ha faltado esforzarte un poco para ponerlas en práctica. ¿Cuántas cosas están allí esperando a que tú las ejecutes? Dice Santiago 1:22 que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si yo solo soy oidor, me estoy autoengañando a mí mismo. Santiago 1:22. Si yo solamente oigo, y aquí estáis oyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si tú vas a tu casa esta tarde y no haces nada, no tomas acción, entonces tú mismo te vuelves una persona que se engaña a sí mismo. Estás engañando a tu corazón, te estás engañando a ti mismo, a nadie más. A nadie más vas a engañar. A Dios, por supuesto que no. A otras personas quizá por un tiempo, pero como al final se tienen que ver los frutos, no podrás engañar a nadie. Quizá te estás engañando a ti mismo, posponiendo esa valentía de la cual tienes que echar mano. Segunda de Corintios 3:6 dice que la letra mata. ¿Pero cuándo mata la letra? ¿Sabes cuándo mata la letra? Cuando no la pones por obra. La letra te mata en el momento en que tú la guardas en tu cabecita, pero no la pones en práctica. Y te mata porque te estás engañando a ti mismo. Ahora bien, la instrucción, cuando ha sido dada por Dios, tú ya no tienes excusa para no hacer. Dios te va a demandar el por qué no hiciste lo que se te enseñó. Dios te va a pedir explicaciones de por qué no pusiste por obra todo lo que se te enseñó. Si se te enseñó un 10% de la Biblia y no lo pusiste por obra, Dios te va a pedir explicaciones. Pero si se te enseñó un 90% de la Biblia, un 100%, y solo pusiste en práctica la mitad, Dios te va a pedir explicaciones también. Dios te va a decir, pero ¿qué pasó con el resto? ¿Por qué no aplicaste los principios de mi palabra? Juan 15:3, el Señor le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Pero por qué? Porque el Señor comprobó que esos discípulos estaban practicando lo que la palabra de Dios dice. Él vio los cambios en su vida. Eran cambios fruto de que ellos asumieron la palabra de Dios como verdad, vieron el ejemplo de Jesús y empezaron a vivir de acuerdo a lo que se les estaba enseñando. Si yo oigo y no hago, no funciona. Dile al que está al lado, no funciona. Si yo hago el curso de sanidad y no contesto las preguntas, no funciona. Porque yo tengo que hacer mi parte. Qué cómodo es que el pastor ore por ti o que el líder o la líder ore por ti. Eso es muy cómodo. Pero eso es solo para los bebés. A quien se le cambian los pañales es al bebé. A quien se le cambian los pañales es al bebé. No puede ir tu líder a cambiarte los pañales con 30 o 40 años. No es apropiado. Estaríamos malcriando tu vida. Entonces, si tú oyes y no haces, la sanidad no funciona, la bendición no llega, el fruto no se ve, se trunca.
Por lo tanto, necesitas ser hacedor de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser hecha. Amén. Bueno, ahora bien, mi condición y mi actitud, yo creo que son aproximadamente, y esto es algo un poco gráfico, simplemente para ilustrarlo, el 50% de lo que está en juego aquí. Mi condición y mi actitud. Si yo estoy en buenas condiciones y con buena actitud, la palabra de Dios producirá en mí lo mismo que produjo en el rey David, lo mismo que produjo en Josué, lo mismo que produjo en todas las personas que tú puedes ver en la Biblia y en todos los líderes que tú hayas podido conocer, o personas, no hace falta que sean líderes, que han practicado la palabra de Dios. Condición y actitud. ¿En qué condición estoy? Espiritualmente hablando, incluso mentalmente hablando. ¿Y qué actitud tengo yo hacia la palabra de Dios? Porque si tú has pensado alguna vez que la palabra de Dios no era igual para ti que para otros, porque quizá tus circunstancias son diferentes, tus antecedentes son distintos, quizá el momento que tú estás viviendo es otro. A lo mejor tú nunca has tenido que enfrentar a un Goliat, así físicamente. A lo mejor tú nunca has tenido que ir y conquistar una ciudad. A lo mejor no es tu caso, pero en las circunstancias que tú estás viviendo, la palabra de Dios tiene que ser una respuesta eficaz, porque ella misma lo dice. Es viva y es eficaz. Y te tiene que servir. Y si no te sirve, pues revísate. ¿Cuál es tu condición y cuál es tu actitud? Porque la palabra de Dios no falla. Y la palabra de Dios no vuelve vacía si es que encontró un corazón en condiciones y con una actitud adecuada. Y vamos a ver entonces cuáles son esas condiciones que pueden estar afectando mi vida. ¿A qué se refiere mi condición? Se refiere a que yo sea una persona permeable y no impermeable. Un chubasquero es impermeable porque no deja pasar el agua. Mi corazón no puede ser impermeable, tiene que ser permeable, tiene que ser poroso, tiene que permitir que entre la palabra de Dios. El otro día fuimos a ver un local y uno de los problemas que tenía es que tenía humedades en el techo. Entonces subimos a ver la terraza por arriba y claro, eso era un suelo antiguo, agrietado y por ahí se cuela el agua para adentro. Eso es algo permeable. Si yo a ese suelo le pongo una capa de fibra y se endurece y de tela asfáltica y tal, y lo vuelvo impermeable, no va a entrar una sola gota de agua. Y así está a veces nuestro corazón, no es permeable, hay impedimentos. Santiago 1:21 nos dice algunas claves. Santiago 1:21. Y dice así que para que la palabra de Dios sea implantada, es decir, que penetre dentro, porque el implante va dentro, no va por fuera, no es un tatuaje que diga Jesús, yo te amo mucho, o una cinta que me pongo en el pelo. La palabra de Dios tiene que ser implantada dentro. Y para que eso se produzca, dice que tengo que desechar toda inmundicia, en primer lugar. Inmundicia. O sea, en mi corazón no puede haber pecados ocultos. No puede haber falta de santidad. No puede. Si mi corazón está sucio, la palabra de Dios no puede ser implantada. Va a haber un rechazo. Como cuando hay un trasplante de algún órgano y a veces se produce rechazo, son incompatibles y el cuerpo rechaza ese órgano, no vale. Bueno, cuando hay inmundicia en mi vida, se rechaza la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene el efecto que debería de producir en mi vida. Desechando toda inmundicia, desechando también abundancia de malicia. Yo tengo que desechar toda malicia de mi vida. ¿Qué es la malicia? La malicia es toda forma de hacer las cosas para destruir. La palabra de Dios tiene que edificar.
Yo tengo que quitar la malicia de mi corazón. Tengo que empezar a pensar de otra manera. Tengo que detectar cuál es la malicia que hay en mi vida. A lo mejor es malicia indígena, como decía Harvey. La malicia, tengo que detectarla en mi vida y tengo que confesarla, tengo que renunciar a ella. Muchas veces no nos damos cuenta que hay malicia en nuestra vida porque es la manera en que nos hemos conducido toda la vida. Quizá mis padres robaban, estafaban, quizá mi familia hacía los negocios siempre de una determinada manera mala, con malicia. Siempre estafando, siempre engañando, siempre mintiendo, siempre abusando de otros, siempre aprovechándome de la necesidad de otro. Eso es malicia. Y yo tengo que detectar eso en mi vida y lo tengo que quitar, desecharlo absolutamente. La palabra de Dios no puede venir a llenar un vaso que está sucio. El vaso tiene que estar limpio. Y entonces la palabra de Dios viene y ocupa el lugar de esos pensamientos antiguos. Yo tengo que, como dice Romanos 12:2, renovar mi armario. Cuando tú vas a las rebajas y dices, mira, me voy a comprar estas 4 camisas y las 4 viejas que tengo en el armario, las tiro. ¡Fuera! ¿No? A mí por lo menos no me gusta ir mezclando ahí toda la ropa vieja con la nueva. Pues si renovamos, renovamos. Y lo mismo es con la palabra de Dios. Yo no puedo mantener mis esquemas de pensamiento maliciosos, inmundos, y pretender que la palabra de Dios se plante por allí en medio. No, yo tengo que desechar, escucha bien, desechar todo eso. O sea que tú tienes que esforzarte en desechar lo que sabes que no es de la palabra de Dios. El Señor lo dice muy claramente en su palabra. El que robaba, no robe más. Y así con todos los mandamientos de la palabra de Dios. Todos, absolutamente. El que mentía, que no mienta más. El que murmuraba, que no murmure más. Que empiece a hablar bien. Porque si por este lado murmuro y por este lado bendigo, ¿hasta cuándo puede durar eso? ¿Hasta cuándo una misma boca puede echar agua dulce y agua salada? Es imposible. Tengo que desechar. Saca, quita, erradica de tu vida lo que tú sabes que es contrario a la palabra de Dios y que está aquí metido. Eso es lo más duro de hacer. Eso es lo más difícil de hacer. Porque venimos con una programación pecaminosa. Porque venimos con muchas herencias pecaminosas. Por eso a mí me encanta el curso de la sanidad de los 12 pasos, porque detalladamente me mete a buscar lo que está mal en mi vida, lo que está infectado, lo que está corrupto. Y me da la oportunidad de minuciosamente desechar las cosas que no me convienen. Y dice que tengo que recibir con mansedumbre la palabra. Tengo que dejarme guiar. Tengo que poner ese yugo sobre mi vida. Es un yugo fácil, dice el Señor, no es un yugo que te obligue, es un yugo voluntario. Por lo tanto, tiene que ser fácil. La palabra de Dios no puede ser impuesta, sino que tú te dejas implantar la palabra de Dios y entonces te dejas guiar por ella. Pero yo tengo que ser manso, no puedo ser una cabra dura para dejarse guiar. Tengo que ser manso. Quizás es una cualidad que tú le puedes pedir a Dios. Señor, me falta mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. Y te pido que me des mansedumbre, que yo tenga mansedumbre en mi vida. No te dé vergüenza pedirle a Dios mansedumbre, porque es necesaria para poder recibir la palabra de Dios adecuadamente. Otro de los impedimentos que a veces le ponemos a Dios es que somos selectivos. Solo escogemos una parte de la palabra de Dios, aquella que no me requiere muchos esfuerzos, aquella que se acomoda al estilo de vida que yo ya traigo.
Entonces a lo mejor la palabra de Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tú dices, ay, qué bien, porque yo quiero tanto a mis papis que yo los honro y yo los quiero y hablo bien de ellos y le hago buenos regalos y los bendigo y oro por ellos y los estás honrando muy bien. Pero allí donde la palabra de Dios te dice, ama a tu enemigo, ay, no, esa no la voy a cumplir, Señor, porque es que mis enemigos son muy enemigos. Mis enemigos no se los deseo a nadie. Y entonces, esa palabra tú la dejas por ahí arrinconada. Mis enemigos, mejor que no me los encuentre, porque así no tengo que cumplir ese mandamiento. Entonces, no podemos ser selectivos y escoger solo aquella parte de la palabra que nos gusta o que nos conviene porque se acomoda a lo que nosotros ya somos y vivimos. No podemos ser selectivos. A Josué se le mandó guardar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Pablo allí mismo a los Efesios, cuando lo hemos leído en Hechos 20, les dijo, no os he escondido nada, os he enseñado todo el consejo de Dios, como diciéndoles, soy libre. O sea, si os va mal, no será porque yo no os dije todo el consejo de Dios. Tenéis todo lo necesario para que os vaya bien. Ahora la pelota está en vuestro tejado. Obedecer, hacer caso a la palabra de Dios. Por mi parte, como pastor, sería necio, sería absurdo y Dios me pediría cuentas si yo no os enseñara todo el consejo de Dios. Si en esta iglesia hubiera algún tema tabú, Dios me pediría responsabilidades a mí. Hay iglesias, por ejemplo, donde no se habla del diezmo. Hay iglesias donde no se habla del bautismo del Espíritu Santo. Hay iglesias donde la alabanza es limitada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es todo el consejo de Dios lo que nosotros tenemos que recibir. El Salmo 119, versículo 71, me habla de que tengo que ser humilde para recibir la palabra de Dios. No puedo ser orgulloso. Hay gente que acude a Dios como diciendo, no me puedes enseñar nada nuevo, yo ya lo sé todo, yo tengo mucho conocimiento quizá, y eso se puede volver un problema en nuestras vidas, sobre todo si el conocimiento no lo he aplicado. Personas con mucho conocimiento, pero con poco testimonio, difícilmente pueden ser enseñados por Dios. Dijo el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo tengo que acudir a Dios totalmente bajito, totalmente bajito. La dureza de corazón la tengo que trabajar. ¿Cómo yo sé si soy duro de corazón? Cuando la palabra de Dios llega y me rebota. ¡Pum! Si tú vas hoy a tu casa y tienes la sensación de que no has aprendido nada, de que nada te ha llegado, una de dos, o yo estoy muy, muy carnal, o tú tienes mucha dureza de corazón. Espero que la combinación de las dos nunca se produzca, porque entonces estamos acabados. Pero si eso te empieza a pasar frecuentemente, creo sinceramente que necesitas hacer un alto en el camino y humillarte delante de Dios. Humillarte, Señor, te necesito. Nada me funciona. Señor, no me llegan las palabras. Escucho predicaciones por aquí y por allá y nada me conmueve, nada me inquieta. Eso es un síntoma de dureza de corazón. Porque puede que mi predicación no te llegue, puede ser, porque yo no soy el sabelotodo ni el más ungido. Pero si no te llega ninguna, si por ningún lado tú detectas vibraciones en tu corazón, entonces es que estás muy alto, es que estás muy altivo, es que la dureza de corazón se ha hecho muy, muy fuerte ya en tu vida, ¿no? Cuando nosotros empezamos a pensar cosas como esto ya lo he oído, este curso ya lo he hecho, esto ya no me enseña nada, ¿qué necesidad tengo yo de leer tal libro o de hacer? Esos son síntomas de dureza de corazón. Necesito humillarme. Y muchas veces Dios, en su amor tan
a veces incomprensible para nosotros, nos mete en procesos donde nos tenemos que humillar, donde nos tenemos que echar a tierra y reconocer que estábamos muy altos, que estábamos un poquito endurecidos y ensoberbecidos. La falta de nobleza es otro impedimento que me deja en mala condición para recibir la palabra de Dios. El Señor nos relata en su palabra que los cristianos de Berea, los judíos, mejor dicho, de Berea, eran nobles, tenían una buena intención al escuchar la palabra de Dios. Hay gente que escucha la palabra de Dios sin nobleza, como queriendo pillar en un fallo al que le enseña, o gente que escudriña la Biblia, pero para buscar errores, no como para buscar el acierto de Dios. Entonces, cuando no tenemos nobleza en nosotros, cuando estamos como queriendo buscar fallos, incongruencias, etcétera, es muy difícil que la palabra de Dios pueda producir un fruto en mi vida. Yo siempre, en la Biblia hay un buen número de aparentes contradicciones. Hay un buen número. Pero la mentalidad, el corazón con el que uno tiene que enfrentar esas aparentes contradicciones es un corazón noble. Porque si no, es muy fácil ser engañado. Es muy fácil que alguien te arrastre por caminos equivocados. Y digo aparentes porque no puede ser de otra manera. Porque Dios no se equivoca. Porque Dios es veraz y porque toda su palabra es buena. Entonces, una contradicción en la Biblia tiene que ser solo aparente contradicción. Tiene que haber alguna explicación para resolver esa aparente contradicción. Y resulta que cuando tú te pones a estudiar y a buscar con un corazón noble, Dios te muestra cuál es la aparente contradicción y qué explicación tiene. Por eso hay gente que, como no es noble, jamás se va a dejar enseñar por la palabra de Dios, porque creen que la palabra de Dios es mentira o el mensaje de alguien es falso. Por eso los fariseos nunca escucharon a Jesús, porque ellos ya iban con un corazón que no era noble. Ellos solo querían permanecer en su verdad y de allí no los iba a mover nadie. Y no los movió ver un muerto resucitar, y no los movió ver un paralítico caminar o un ciego ver, porque no eran nobles. Muchos lugares donde fue Pablo a predicar, encontró simplemente gente que no quería dejar sus intereses. Y entonces le empezaban a acusar, no, que tú alborotas, le vamos a decir a los romanos que estáis proclamando que hay un rey nuevo. Imagínate, todo con tal de no escuchar con nobleza el mensaje que les tenían que dar. Y alborotaban las ciudades y ponían a todo el pueblo en contra de los apóstoles porque no eran nobles. Pero dice que en Berea encontraron un grupo de judíos nobles y muchos de ellos creyeron en el Señor porque con nobleza comprobaron que lo que Pablo les predicaba encajaba con las profecías y con todo lo anunciado desde antiguo. O sea, tú ten en cuenta que cuando Pablo iba a predicarle a los judíos a las sinagogas, porque eso era lo primero que él hacía cuando llegaba a una ciudad, buscaba la sinagoga. Pablo era judío y lo primero era evangelizar a los judíos. Y ya cuando los judíos no le hacían caso, entonces iba a los gentiles. Pero lo primero lo que hacía Pablo entonces cuando predicaba a los judíos, él no le podía sacar la carta a los Efesios, porque todavía no la había escrito. Ni le podía sacar el libro de Apocalipsis, porque no se había escrito todavía, no se habían dado esas visiones. No le podía dar nada del Nuevo Testamento. Tenía que ir a los profetas y demostrar con versículos que Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, era el Mesías que estaba anunciado en el Antiguo Pacto. ¿Y cómo se lo demostraba? Pues mira, que si nació en Belén, que si sufrió por nuestras enfermedades, que fue castigado, que no sé qué, que resucitó. Todo lo que estaba profetizado que le tenía que ocurrir al Mesías. Ellos decían, mira, este Jesús de Nazaret es el que lo ha cumplido todo. Es el candidato que se os ha pasado de largo y no habéis visto. Y entonces muchos que con nobleza recibían el mensaje de Pablo decían, pues es verdad. ¿A que vamos a seguir buscando a otro?
este es el Mesías. Y se convertían y se bautizaban en Jesús de Nazaret. Pero porque eran personas nobles, es decir, estaban abiertos a escuchar la verdad. No iban con esas prevenciones de, a ver qué me dices, que te voy a pillar en una mentira y entonces ya no me cuentes nada más. Cuando vengamos a la iglesia tenemos que venir con un corazón noble. Cuando tú leas la Biblia, tienes que estar con un corazón noble, abierto a la verdad. Señor, enséñame. Corazón noble, corazón noble. Tenemos que ser permeables, como decíamos al principio, no desconfiar de la palabra de Dios, no desconfiar de líderes y de autoridades que nos predican, porque entonces no vamos a poder recibir nada. Primera de Corintios 8:1 me dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento, ¿cuándo envanece? Cuando no va acompañado de amor. Que era justamente lo que le pasaba a los fariseos. Tenían el conocimiento, pero como no tenían amor ni misericordia de nadie, entonces les daba igual el paralítico. Ah, ¿ves que lo ha sanado en sábado, en día de descanso? Ha quebrantado el día de descanso, ha quebrantado la ley de Dios. Entonces, como no tenían misericordia ni amor por nadie, solo por ellos mismos, solo les importaba a ellos mismos, entonces ese mismo conocimiento les vaciaba y les hacía ser personas asquerosas, la verdad. Porque el conocimiento sin amor envanece absolutamente a cualquier persona. Cualquier mandamiento de la palabra de Dios va destinado a bendecir mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Si un mandamiento de Dios yo no lo uso, no lo ejercito con amor, me acaba matando a mí mismo. Las personas religiosas dicen, pero no hacen. Condenan a los demás, olvidándose de la misericordia, que es parte esencial de la ley de Dios. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Otra condición mala en mi vida es la incredulidad. Hay personas que dicen, yo no tengo fe. Yo me acuerdo que por muchos años, mi padre, que en paz descanse, decía, quiero creer, pero no tengo fe. Y me decía esas palabras. Y yo siempre he creído que la fe no es una especie de cualidad que unos tienen y otros no. La Biblia dice que no de todos es la fe, pero no es que Dios ha agraciado a unos pocos con fe y a otros los ha dejado abandonados a su creencia. Yo creo que la fe comienza con una decisión. Yo creo que la fe comienza cuando tú decides creer, ni más ni menos. ¿Por qué la gente cree a ciegas en la teoría de la evolución? O en la teoría del Big Bang. Porque quieren, porque nadie les obliga. Ni siquiera nadie se lo ha demostrado. Nadie ha podido demostrar que venimos del mono, pero allá afuera 99% de la gente cree que venimos del mono. Hay un 1% que cree que venimos de Marte o de los marcianos. Y solo unos poquitos que creen que Dios nos hizo y punto. ¿Y por qué yo creo eso? ¿Acaso yo estuve en el huerto del Edén? No, no estuve, tú tampoco. No he tenido a Moisés para que me lo cuente, pero yo he creído. Bueno, sí hemos tenido a Moisés, porque él escribió el Génesis. Dios le contó todas las cosas a él y lo escribió. Y he decidido creerlo. He decidido que eso sea lo que determina mi pensamiento. Y por lo tanto mi vida hace en base a lo que he determinado creer. Pero yo lo he creído porque me ha dado la gana. Es decir, porque quiero creerlo. Después puedo comprobar que eso tiene unos resultados y un fruto, evidentemente, porque Dios no nos llama a ser bobitos.
Dios nos dice que comprobemos. Es más, muchas veces le dice, probadme, obedéceme y vas a ver. Escoge la bendición, escoge mi ley y vas a ver qué bien te va. O sea, no es que tú vas a escoger a Dios y todo te va a ir mal. No, no somos masoquistas. Y Dios no tiene un pueblo de masoquistas. Dios tiene un pueblo sencillo, humilde, que le crea. Pero porque quiere creer. Y no hay más. Entonces, cuando hay incredulidad, yo creo que uno tiene que revisar es su voluntad de creer. ¿Por qué no crees? Pues porque no quieres. Sencillamente porque no quieres. El egocentrismo es otro de los problemas que me deja en muy mala condición para poder recibir la palabra de Dios. Porque el egocentrismo pretende, sí, recibir algo de la palabra de Dios, pero si es para mi propio beneficio y para mi propio interés. Caemos entonces incluso en querer manipular a Dios con la propia palabra de Dios. Nos volvemos hasta jezabélicos, tratando de controlar y de manipular a Dios. No hago algo si no es para mi beneficio y porque me compense. Es la persona, por ejemplo, que está acostumbrada a hacer favores a otros que se los pueden devolver. A dar regalos porque sabe que esa persona le puede luego también regalar. Es la persona que quizá diezma más para que le suban el sueldo, pero no está dispuesto a dar una ofrenda por gratitud, simplemente. Yo soy de los que piensa, hay gente que me ha dicho, es que yo le estoy pidiendo a Dios que me suban el sueldo, que en vez de 1,000 gane 1,500. Muy bien, pon tu fe en práctica y empieza a diezmar en vez de 100, 150. Sí, yo lo predico, pero hacer eso sin estar dispuesto un día cualquiera a dar una ofrenda simplemente por gratitud, no por esperar algo a cambio, entonces refleja que yo soy una persona egocéntrica, incluso manipuladora con Dios. Eso en cuanto a mi condición, pero ¿qué tal en cuanto a mi actitud? Antes hemos leído Juan 5:39, y Juan 5:39, lo primero que me dice es que yo tengo que escudriñar las Escrituras. Escudriñar no es leer, es algo más. Escudriñar no es tomar notas, todavía es algo más. Escudriñar, de acuerdo al diccionario, es examinar. ¿Qué tal si hiciéramos un examen de Biblia? Inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. O sea que escudriñar es, podríamos decir algo así como hacer un estudio con todo lo que implica de la palabra de Dios. Y se me ordena, se me dice, escudriña las Escrituras. Yo no puedo tener la Biblia como un libro vulgar, como un libro cualquiera. La Biblia tiene que ser el libro de los libros en mi vida. ¿Cuántos tienen un diccionario bíblico en su casa? ¿Cuántos tienen algún estudio bíblico en su casa? Estudios bíblicos que son, alguien se tomó la molestia de escudriñar a fondo un libro de la Biblia y escribir todo un libro acerca de ese libro. Estudios bíblicos. ¿O cuántos se han prestado alguna vez para hacer un estudio bíblico sobre un tema? Por ejemplo, sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, sobre las finanzas, sobre la sexualidad, sobre los dones del Espíritu, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre los ministerios. Hay tantos temas en los cuales yo puedo escudriñar las Escrituras. Y la Biblia me dice, escudriña, métete a fondo allí, porque es la Biblia la que te va a dar las respuestas que tú necesitas. Escudriña. Eso es una actitud buena cuando yo voy a la palabra de Dios. Si yo cojo la palabra de Dios y el martes ya no me acuerdo lo que he leído el lunes, el miércoles ya no sé lo que se predicó el domingo en la iglesia,
Por cierto, líderes que estáis aquí, líderes de célula, yo recomiendo siempre empezar la célula haciendo un repaso de lo que se predicó el domingo en la iglesia, para que podamos examinar un poquito hasta dónde ha calado, hasta dónde se ha entendido el mensaje central al menos, y hasta dónde hay dudas acerca de cómo poner en práctica o ya se ha empezado a poner en práctica. Escudriñad las Escrituras. Esa es una buena actitud para enfrentarme a la Biblia. Si tú eres de los que lee la Biblia en el móvil mientras vas en el metro, ahí deprisa y corriendo, escuchando a Funky mientras tanto, eso no te va a permitir escudriñar. Es imposible. Escudriña, vuélcate en la Biblia. El Salmo 119, decíamos antes, que también me habla de la actitud que tuvo el salmista con la palabra de Dios. Y yo cuando leo este salmo me doy cuenta de que me queda mucho para tener la misma actitud, porque lo que él narra en este salmo es asombroso. O sea, es una actitud 100% idónea para meterme a leer la Biblia. Y dice cosas como, con todo el corazón, con todo el corazón, o sea, poniendo toda la carne en el asador allí. Él decía, Señor, enséñame, lo dice varias veces a lo largo del Salmo, enséñame. O sea, no es ir a la Biblia como, a ver qué me toca leer hoy. Hoy los reyes, qué aburrimiento, toda esa genealogía. El salmista decía, Señor, enséñame. Enséñame, aquí estoy, soy un alumno, vengo a aprender. Él decía, abriré mis ojos a tu ley. Abriré mis ojos a tu ley. Con el alma quebrantada, vengo a tu ley. Como diciendo, lo del mundo no funciona. Y a lo mejor incluso, Señor, tengo que pedirte perdón porque he probado de otra manera y me he dado un cabezazo. Aquí vengo con el alma quebrantada para que tú me ayudes. Meditando, dice el versículo 27, meditando, lo hemos hablado ya. Guíame, decía el salmista, guíame. Señor, ¿qué hago? ¿Esta será mi novia o aquella? Guíame. ¿Qué trabajo? ¿Aquel o aquel? Guíame, Señor. En la palabra de Dios. Bueno, también puede ser el novio, las chicas que no me crucifiquen. Espero en tu palabra, decía el salmista. Espero en tu palabra. Tengo fe, espero en tu palabra. O sea, tú ya me has hablado en tu palabra, yo ahora espero en ella. Se va a cumplir tu palabra. Apresurado voy a tu palabra, versículo 60. O sea, corriendo, corriendo. No es cuando ya he probado varias cosas y ninguna me ha funcionado. No, no. Apresurado voy. Mi primera opción y única es tu palabra. Apresurado voy. A medianoche me levanto. Yo digo, Señor, si yo a veces me despierto por la noche y lo último que me apetece es leer la palabra de Dios. Pero hoy entendí que a lo mejor lo que tengo que hacer es ir a ella porque a lo mejor el Señor en ese momento me quiere hablar. Y no es que me despertó el camión de la basura, a lo mejor me despertó el Señor mismo. Con consideración, es decir, dándole importancia a la palabra. La palabra la tengo que respetar, la tengo que enmarcar para que esté allí en mi corazón en un lugar preferente, con consideración. En muchos versículos dice, amo tu ley. Wow, eso es muy diciente. Amo tu ley. ¿Cuánta gente, cristianos en el día de hoy, desprecian la ley de Dios? No, vivimos en la gracia, ya la ley no. No, amo tu ley. Y quiero que sepáis que la ley sigue vigente para todos nosotros. La ley sigue vigente, tenemos que cumplir la ley. No para ser salvos, afortunadamente, y gracias a Dios, pero sí tenemos que cumplirla. Y una muy buena manera de volvernos a la ley de Dios es amarla.
amar la ley de Dios. Otra vez dice meditando, siempre, o sea, siempre acudo a la palabra de Dios. Para cualquier tema, versículo 98, siempre, siempre, siempre a la palabra de Dios. Decisiones de cualquier índole, a la palabra de Dios voy a buscar. Con compromiso y con determinación a obedecerla. Con compromiso o sea, lo que Dios me hable, eso voy a hacer. Aún antes de que me diga qué es, yo ya voy dispuesto a obedecerla. No es, según lo que me diga, a ver si es muy difícil, a ver si esto es muy, entonces, no, antes, ya voy con una determinación a obedecerla. La he guardado en mi alma, versículo 129. He clamado, me anticipé al alba para buscar la ley de Dios. ¿Eso cuándo es? A las 12 de la noche, ¿no? Ya empieza antes del alba. No, tempranito, por la mañana. Porque a veces decimos, voy a hacer el devocional cuando llegue a casa después del trabajo, que hoy no me dio tiempo. Y llegamos a casa y nuestra mente está... Hemos oído a Rajoy, hemos oído al otro, en los líos, el jefe, el trabajo, en el metro hemos visto una pelea, el otro. No, y llega nuestra mente que ya no tiene capacidad para nada. Si muchas veces ponemos las noticias, pero es solo por oír ruido, porque nuestra mente necesita ruido. Y no nos estamos enterando ni de lo que dice la tele. Ponemos ahí el sálvame porque nos gusta el ruido. Nuestra mente necesita ruido. Y que se griten ahí, porque si no tenemos eso parece que nos falta algo. Me anticipé al alba, dijo el salmista, me anticipé. Temprano por la mañana me levanté, me lavo las legañas y a la Biblia. Yo conocí uno que hacía exactamente eso. En los primeros campamentos, congresos que íbamos, un día me tocó en una litera en la parte alta y yo me levanto por la mañana, pongo el despertador y me voy a ir a la ducha, estoy cogiendo mi toalla y veo uno ahí, así metido entre las sábanas, leyendo la Biblia. Álvaro se llamaba, digo, Álvaro, ¿qué haces? Dice, no, yo es que lo primero que hago nada más abrir los ojos, antes de empezar a pensar, yo cojo la Biblia. Y yo me quedé así como, pues me gusta, ¿no? Pero yo soy incapaz. Yo me tengo que duchar porque si no, no soy persona. Pero me anticipé al alba, temprano. Dice en el versículo 161, con temor de Dios y con temor hacia su palabra. O sea, con una reverencia, con un respeto total, porque Dios es soberano. Con regocijo vengo a tu ley. Versículo 162, varias veces al día acude el salmista a buscar en la palabra de Dios, incluso con alabanza. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a alabar a Dios, a mí personalmente el otro día estaba orando y yo me pongo a cantar y yo cojo una canción X y le cambio la palabra, le cambio el texto. Y entonces viene Carlitos a saludarme y me dice, papá, esa canción no es así. Digo, ya lo sé, hijo, es que yo la cambio, porque me gusta meterle de mi propia cosecha, que no es mi cosecha, sino lo que de la palabra de Dios está brotando en mi vida. Entonces, aún en la alabanza uno tiene que ver que sea palabra de Dios lo que se está cantando. No digo literalmente, porque tampoco necesito reproducir un versículo literalmente para que algo sea bíblico, pero sí el sentido, sí el encaje que tiene en la palabra de Dios tiene que ser total, ¿no? ¿Qué tal si oramos? Porque yo quiero que se despierte en vosotros una actitud correcta hacia la palabra de Dios y que estéis en las mejores condiciones para que la palabra de Dios pueda penetrar en vuestras vidas hasta producir todo ese fruto que lleva en sí misma. Pero, ¿sabes? Tampoco funcionará si tú eres de los que busca a Dios como en una emergencia solamente, ¿no? No va a funcionar. Hay gente que acude a Dios, sí, es que necesito una palabra, líder, dame una palabra.
Y yo no creo en ese tipo de relación con Dios donde solo puntualmente y cuando tengo un problema, y quizá no un problema cualquiera, sino uno muy grave o muy grande, es cuando acudo a Dios a que Dios me hable. Y claro, como no estoy habituado, no escucho, no oigo, no entiendo. La palabra de Dios no me clarifica nada. Y hay gente que vive así. ¿Qué hago, líder? Porque no sé qué hacer. Y el gran secreto está en que continuamente tú estés buscando la presencia de Dios y escudriñando la palabra de Dios. Es entonces cuando tú no vas a necesitar hacerle una pregunta tan concreta a Dios. Señor, ¿qué hago hoy? Es que Dios va a estar hablando a tu vida, Dios va a estar guiando tu vida, Dios va a estar continuamente ciñéndote en su camino, porque la propia palabra de Dios es lámpara para tus pies. Entonces te va a guiar. Entonces no busques a Dios en el 112. No, búscale más bien todos los días. Uno solo llama al 112 cuando hay una emergencia, ¿verdad? Pero si Dios está presente en tu vida todos los días, no vas a necesitar ni llamarle. Dios va a estar poniendo en ti los pensamientos correctos, Dios va a estar poniendo en ti los recursos que necesitas, vas a armar tu mente de una manera que tú vas a saber qué hacer en cada momento. Y quiero animarte a que tengas presente siempre a Dios y su palabra, para que no tengas necesidad de llamar al 112. Y no digas, es que yo no oigo a Dios. ¿Cómo sé si Dios me responde? ¿Cómo sé si Dios me ha hablado? Esas son cosas típicas de alguien que no mantiene una comunión constante con el Señor. No está habituado a tratar con Dios. Considera entonces la palabra de Dios como la verdad eterna, inconmovible, como la verdad pura y absoluta que tiene que estar por encima de cualquier otra opinión en tu vida. Y la opinión que más cuesta de quitar es la tuya propia. Tu propio yo, que se quiere levantar a tener la última palabra, a tener razón. No podrá ser implantada entonces la palabra de Dios. Señor, por eso esta mañana queremos reconocer delante de ti que necesitamos humillarnos. Hemos sido altivos, hemos sido orgullosos, murmuradores, maliciosos. Ha habido inmundicia en nuestras vidas que no hemos querido sacar. Hay resistencia en nuestro corazón frente a todas tus cosas. Hay desconfianza, quizá hacia los que nos predican y enseñan. Hay argumentos que se levantan en nuestro corazón y que no hemos desechado. Pero hoy queremos, como aquel salmista que escribió el Salmo 119, escribió una canción completa porque había tantos beneficios que había descubierto en tu palabra que no pudo sino honrarla, exaltarla, sabiendo que era un tesoro precioso, que le había traído respuestas para todas sus necesidades. Queremos volvernos permeables. Queremos volvernos porosos para ti, Señor. Que tu palabra pueda ser recibida en nuestro corazón con toda nobleza, con toda libertad. Queremos humillarnos delante de ti, Padre. A veces hemos creído tener la razón y nos hemos empeñado en defenderla, pero nos hemos dado contra un muro. Hemos fracasado y aún así nuestro brazo no se ha dado a torcer. Hemos visto que seguimos en los mismos problemas, en las mismas rutinas, en los mismos ciclos, en los mismos vicios y que no se corrige lo que está mal en nosotros. Señor, pero hoy estamos dispuestos a dejar que seas tú el que lo haga a tu manera. Queremos enamorarnos de tu palabra, queremos amar tu palabra más que a nosotros mismos, Señor. Queremos amar tu opinión, tu consejo, tu ley, tus mandamientos. El salmista dijo que eran dulces como la miel, tus mandamientos, Señor. Y para nosotros muchas veces han sido amargos, porque no los hemos recibido con agrado,
Los hemos recibido como si fueran obligatorios, como si fuera algo impuesto por ti, que coarta nuestra libertad, que coarta nuestras iniciativas. Hemos sospechado que tú querías controlar nuestras vidas. Hemos sido suspicaces, Señor, y te pedimos perdón por haber tenido tan mala actitud. Hemos sido inconstantes, Señor. Un día te hemos buscado, un día hemos leído tu palabra, pero muchos días hemos pasado sin abrir siquiera nuestras Biblias. Y aun cuando lo hemos hecho, Padre, no lo hemos hecho con consideración, no lo hemos hecho con respeto. Hemos incluso criticado tu palabra. Hemos pensado que era muy exigente, que era muy dura, que era muy difícil de cumplir. Hemos pensado que en nosotros no tenía efecto, echándole la culpa a tu palabra, quitándole la eficacia que tiene, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos sido oidores olvidadizos, porque hemos llegado a nuestra casa y hemos aparcado nuestra libreta, hemos aparcado nuestra Biblia y no la hemos cogido en toda la semana. Perdónanos, Señor, porque escuchando algunos programas de radio o algunos audios hemos pretendido que eso nos alimentara, pero no nos hemos esforzado. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido valientes. Nos hemos dejado intimidar del mundo y de lo que el mundo dice. Nos hemos dejado intimidar de la opinión y de la corriente de este siglo. Y hemos ahogado tu palabra en un mar de dudas. Perdónanos, Señor, porque nuestra voluntad no se ha inclinado totalmente a tu verdad. Hemos sido necios, hemos sido torpes, nos hemos engañado a nosotros mismos, Señor, y nos hemos vuelto duros de corazón. Pídele perdón a Dios por aquellas actitudes que tú hayas visto hoy reflejadas en tu vida y que han impedido que su palabra hiciera efecto en tu vida. Pídele perdón al Señor por la inmundicia y por la malicia de tu corazón, por la falta de mansedumbre, por la resistencia, por el orgullo, por el conocimiento sin amor, por la falta de misericordia. Pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname porque he pisoteado tu palabra, la he puesto a la altura de cualquier opinión. He confiado más en los médicos, en los psicólogos, en los filósofos, en la opinión de mi familia, y he pisoteado tu palabra, Señor. Pero tu palabra en verdad es preciosa, es pura, es limpia, es sabiduría del cielo. Me quiero volver a enamorar de tu palabra, Señor. Hubo tiempos en mi vida donde tu palabra conmovía mi corazón, pero ahora no siento nada. Y te pido perdón, Señor, por no sentir nada. Y me quiero humillar, como el salmista, el cual reconoció que había sido bueno humillarse para conocer y para aprender tu ley. Señor, no quiero dudar, no quiero tener incredulidad en mi vida. Quiero creer, pero me cuesta. Hay cosas que me cuestan, Señor, pero no quiero esconder más una falsa actitud hacia ti, Señor. Quiero pedirte que ayudes a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, porque quiero creer toda tu palabra. Pero se levantan en mí pensamientos que batallan en mi mente, Señor, y que hoy quiero desechar. Hoy quiero llevar cautivos todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Quiero comprobar que toda tu palabra es verdadera, Señor, pero con nobleza lo quiero hacer. No sospechando nada, Señor, no cuestionando nada, sino queriendo descubrir la verdad. Espíritu noble me sustente, Señor, y un corazón nuevo me permita ser enseñado por ti. Enséñame, Señor, cada día tus caminos y andaré en ellos.
Quiero deleitarme en tu palabra, Señor, aunque otros no lo hagan, aunque otros se deleiten en desobedecerla. Yo me quiero deleitar en tus palabras, Dios. Gracias, Señor. Enséñame tus caminos, Señor. Enséñame tus caminos, oh Dios. Tú eres lámpara para mis pies. Señor, que tu palabra sea implantada hoy en mi vida. Que tu palabra sea hoy sembrada en mi corazón. Quiero tener la mejor actitud, quiero tener la mejor disposición. Quiero estar en las mejores condiciones, Señor. Quiero limpiarme, quiero guardarme, quiero ser un buen depósito. Quiero que tu palabra arraigue en mi corazón y crezca firme en mi vida. Quiero que dé todo el fruto, toda la bendición que fue diseñada para dar. Quiero esperar en ti y en tu palabra, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús, nuestra roca, que tú limpies toda inmundicia de nuestro corazón, Señor. Yo quiero invitarte a que tú pongas tu mano sobre tu corazón, tu mano derecha, la mano de autoridad sobre tu corazón, y en silencio le confieses a Dios aquella inmundicia, aquella malicia que está en tu corazón y que ha impedido que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Allí en silencio, arréglate con Dios, porque la misma palabra de Dios nos enseña que es necesario confesar el pecado. Y la misma palabra de Dios nos asegura que Dios es fiel y bueno para perdonarnos y para limpiarnos. Confiesa delante de Dios. De la misma manera que se nos manda escudriñar la palabra, el Espíritu de Dios también escudriña el corazón del hombre, lo examina de todas sus circunstancias. Dile: Espíritu Santo, escudriña mi corazón y muéstrame la maldad que hay en él, la malicia y la inmundicia que han permanecido allí, esas malas actitudes, esa murmuración, esa queja, esa rebeldía, esa división, esa dureza, ese pecado oculto
esa depresión, esa amargura, ese resentimiento. Dile: Señor, límpiame. Escudriña mi corazón y límpiame. Quiero confesar todas estas cosas delante de ti. Hoy tengo fe que tú me lavas, que tú me limpias de toda maldad. Al confesar mi pecado, al creer que la sangre de Jesús fue derramada por mi pecado, sé que tú me limpias de toda mi maldad. Y quiero este corazón limpio, Señor, entregártelo a ti para que sea tu palabra implantada en él. Y esa palabra comience a producir en mí todos los días. Cada vez que yo acuda a tu palabra, varias veces al día, temprano, antes de que amanezca, Señor, aún en la noche. Señor, quiero que tu palabra crezca como un árbol grande en mi corazón y dé muchos frutos para ti. Que tu palabra me guíe, que tu palabra me enseñe, que tu palabra sea para mí refugio, sea verdad por encima de cualquier otra verdad, Señor. Verdad absoluta. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y así como dijo el salmista, vamos a alabar a Dios con su palabra. Con su palabra. Así es que ponte en pie y vamos a exaltarle. Vamos a adorarle. Vamos a celebrarle. Despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego interior ardiendo está, salvaje amor que brillará, esa pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y vos siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y vos siempre brillarás. ¡Vamos! ¡Alábale! Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Te alabaré, Señor, todos los días de mi vida, conforme a tus dichos. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esa pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, en tu amor.
siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Te exaltamos, Señor. Tú eres nuestro gozo. Tú eres todo para nosotros. Vamos a cantarle al Señor con un grito de guerra para que se terminen de soltar las cadenas. La muerte, tú venciste, me salvaste, libre soy. Ahora solo quiero amarte, sin reservas, mi vida doy. Y tu luz yo llevaré, y tu amor anunciaré, solo en tu nombre, Dios, ya no hay condenación. Jesús, eres mi vida, por ti todo daría, en ti está la salvación. Mi corazón entrego, eres mi camino, razón por la que vivo, tu nombre siempre alabaré, por ti yo viviré. A la muerte, tú venciste, me salvaste, libre soy. Ahora solo quiero amarte, sin reservas, mi vida doy. Y tu luz yo llevaré, y tu amor anunciaré, solo en tu nombre, Dios, ya no hay condenación. Jesús, eres mi vida, por ti todo daría, en ti está la salvación. Mi corazón entrego, eres mi camino, razón por la que vivo, tu nombre siempre alabaré, por ti yo viviré. Jesús, eres mi vida, por ti todo daría, en ti está la salvación. Mi corazón entrego, eres mi camino, razón por la que vivo, tu nombre siempre alabaré, por ti yo viviré. Gloria a Dios. Este aplauso es para ti, Señor. Exaltado por siempre y para siempre, Dios de Israel. Hermoso eres, Señor. Amén.
Nos vemos a las 4 con los que están haciendo el curso. Os manda saludos Natalia desde Madrid y con algunos líderes están allí. Regresan esta noche. Por favor, aprovecha y saluda a unas cuantas personas con las que a lo mejor habitualmente no te saludas. Que Dios te bendiga.